Durante siglos, las imágenes que se han difundido en películas, ilustraciones religiosas y obras de arte sobre los personajes bíblicos han mostrado a las mujeres del tiempo de Jesús con una apariencia muy diferente a la realidad histórica. Pero si viajáramos 2000 años atrás, a las calles de Galilea, Jerusalén o Nazaret, ¿cómo lucían realmente las mujeres hebreas? ¿Qué vestían? ¿Cómo llevaban el cabello? ¿Qué tan alta era su estatura promedio? ¿Qué rasgos tenían? Hoy exploramos la verdad bíblica, histórica y arqueológica sobre cómo eran las mujeres que vivieron en los tiempos de Jesús. Para comprender cómo lucían realmente las mujeres hebreas en tiempos de Jesús, es fundamental analizar la región geográfica y el contexto étnico en el que vivieron. Jesús nació y vivió en el siglo I, en una zona ubicada en el cruce de Asia, África y Europa, lo que hoy corresponde principalmente al moderno Estado de Israel y los territorios palestinos. Durante ese tiempo, la región era conocida como Judea, Galilea y Samaria, bajo dominio del Imperio Romano. El pueblo hebreo de aquel entonces era un grupo semita con profundas raíces en el Medio Oriente. Esto significa que las mujeres hebreas compartían rasgos físicos comunes con las poblaciones semitas antiguas, tales como tonos de piel entre oliva y moreno, adaptados al clima árido y soleado, cabello oscuro, generalmente negro o castaño muy oscuro, y abundante, ojos marrones u oscuros, con formas almendradas comunes en pueblos semitas, rostros de facciones fuertes y perfil marcado, en muchos casos con narices prominentes, cejas pobladas y estructuras óseas definidas, estatura baja o media, ya que los registros arqueológicos indican que tanto hombres como mujeres eran de menor talla que los promedios actuales. La idea popularizada por el arte renacentista y las películas modernas, mujeres con piel clara, ojos azules y cabellos rubios o rojizos, es producto de siglos de reinterpretación occidental, especialmente desde el siglo XIV en adelante. Y los restos óseos hallados en tumbas judías del siglo I, particularmente en regiones como Jerusalén, Nazaret y el Valle del Jordán, muestran un patrón genético y anatómico muy cercano al de los actuales habitantes árabes y judíos sefardíes. Estudios científicos en cráneos y huesos, datados entre los siglos II a.C. y II después de Cristo, revelan una complexión robusta, baja estatura promedio, entre 1,40 m y 1,55 m en mujeres, y una esperanza de vida de entre 35 y 40 años. Además, los textos antiguos, tanto bíblicos como extrabíblicos, describen a los israelitas como un pueblo del desierto, nómada en sus orígenes, acostumbrado a las condiciones del clima cálido y seco. Por lo tanto, las mujeres hebreas no eran europeas, ni tenían apariencia nórdica. Su identidad física estaba íntimamente ligada a su geografía, historia y herencia semita. Es importante recordar que la región de Judea era una encrucijada cultural. Allí convergían rutas comerciales, militares y religiosas entre Egipto, Mesopotamia, Persia, Grecia y Roma. Por eso, las mujeres hebreas también estuvieron expuestas a influencias estéticas, vestimentarias y sociales de muchos otros pueblos, aunque su aspecto físico básico seguía siendo el propio de su linaje. Además, el mestizaje no era común entre los hebreos por razones religiosas. La ley mosaica prohibía los matrimonios mixtos con pueblos paganos, como se detalla en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3, donde Dios advierte a Israel que no se una con otras naciones para evitar caer en idolatría. Esto permitió que la identidad étnica del pueblo hebreo se mantuviera bastante homogénea durante muchos siglos, incluyendo la época de Jesús. Entonces, las mujeres hebreas de los tiempos de Jesús tenían una apariencia típicamente semítica, muy distinta a las imágenes modernas influenciadas por la estética europea. Comprender su aspecto real nos permite conectarnos mejor con las narraciones bíblicas, humanizar a las protagonistas de la fe y derribar los estereotipos visuales que se nos han transmitido durante siglos. La vestimenta de las mujeres hebreas en tiempos de Jesús no era un simple asunto de moda o estética, sino una expresión directa de su cultura, su fe y su identidad espiritual. Cada prenda tenía un propósito práctico, una función social y muchas veces un significado religioso.
Las mujeres vivían en un entorno donde el clima era mayormente cálido, seco y soleado durante gran parte del año. Por ello, sus prendas estaban diseñadas para proteger del sol, del polvo y de las altas temperaturas, pero también para mantener la modestia que exigía la ley y la tradición. La base del atuendo femenino era una túnica larga, conocida como ketonet en hebreo, que se extendía desde los hombros hasta los tobillos. Estas túnicas eran confeccionadas principalmente en lino o lana, dependiendo de la estación y del estatus social de la persona. El lino era más común en climas cálidos y en clases más acomodadas, mientras que la lana se utilizaba para protegerse del frío en las regiones montañosas o durante el invierno. La mayoría de las mujeres hebreas utilizaban colores suaves, neutros o terrosos, como el blanco, el beige, el marrón claro y tonos azulados. Los tintes de colores más intensos, como el púrpura o el escarlata, estaban reservados para personas de alta posición o para ocasiones especiales, ya que eran costosos y difíciles de producir. Sobre la túnica se solía llevar una prenda superior o manto, conocida como simlá, que servía como abrigo, velo o protección adicional. Este manto podía envolverse alrededor del cuerpo de distintas formas y también se utilizaba para cubrir la cabeza en contextos públicos o religiosos. Las mujeres ceñían su túnica con una faja o cinturón de tela, que no solo ajustaba la prenda al cuerpo, sino que también podía tener un significado simbólico. Por ejemplo, ceñirse los lomos era una expresión común en la Biblia para hablar de estar listas para el trabajo, el servicio o la oración. En Proverbios capítulo 31, versículo 17, hablando de la mujer virtuosa, se dice: «Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos». Este pasaje refleja que la vestimenta también era símbolo de actitud, preparación, fortaleza y disposición para actuar. Una de las piezas más distintivas en la vestimenta femenina era el velo o cubrecabeza, llamado en hebreo radit o mitpachat. El uso del velo tenía un trasfondo cultural profundo y estaba vinculado al concepto de recato, honor y separación del ámbito público. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 6, el apóstol Pablo escribe: «Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra». Aunque este texto fue escrito para una audiencia gentil influenciada por la cultura greco-romana, Pablo apelaba a una práctica ya presente en las costumbres hebreas. La idea de que una mujer piadosa debía cubrir su cabeza como símbolo de su honra y su sujeción a Dios. No cubrirse en ciertos contextos públicos podía interpretarse como una actitud provocadora, rebelde o inmoral, especialmente si se trataba de mujeres casadas. Si bien la ley de Moisés llamaba al pueblo a no hacer distinción entre ricos y pobres, la vestimenta en tiempos de Jesús sí podía reflejar el estatus económico, el linaje o el oficio de una persona. Las mujeres de familias más acomodadas podían permitirse telas más finas, bordados decorativos e incluso pequeñas joyas tejidas en la ropa. En contraste, las mujeres del pueblo común usaban telas más simples y resistentes, cosidas en casa o compradas en el mercado local. Pero aún así, la modestia era una virtud central, tanto para mujeres ricas como para las humildes. La ley prohibía el uso de tejidos mixtos, como lino con lana, en ciertos contextos religiosos, según se establece en Levítico, capítulo 19, versículo 19, y también en Deuteronomio, capítulo 22, versículo 11. Esto muestra que hasta los materiales textiles podían tener implicaciones espirituales. La vestimenta femenina en tiempos de Jesús era mucho más que un conjunto de prendas funcionales. Representaba una cosmovisión completa, donde la modestia, la identidad cultural, la espiritualidad y el entorno social se entrelazaban. Comprender cómo se vestían las mujeres hebreas no solo nos ayuda a imaginar mejor las escenas del Evangelio, sino que también nos revela los valores que definían la vida diaria de las mujeres que rodearon a Jesús: reverencia, sencillez, dignidad y fe. Contrario a lo que muchas veces se piensa, las mujeres hebreas en tiempos de Jesús no eran ajenas al cuidado personal ni al uso de accesorios.
Si bien vivían en una cultura donde la modestia y la sencillez eran altamente valoradas, también había espacio para la expresión de la feminidad a través del peinado, el uso de aceites aromáticos y elementos decorativos discretos, especialmente en eventos especiales como bodas o celebraciones religiosas. En el clima árido del antiguo Israel, el cuidado corporal no era un lujo, sino una necesidad básica. Las mujeres hebreas usaban aceites naturales para hidratar la piel y protegerla del sol, especialmente los obtenidos de oliva, mirra, nardo y bálsamo. En Ruth, capítulo 3, versículo 3, Noemí aconseja a Ruth antes de acercarse a Booz: lávate, y úngete, y ponte tus vestidos. Este pasaje nos muestra que el uso de aceites aromáticos era parte de la preparación femenina, tanto para fines personales como sociales. No era raro que las mujeres perfumaran su cabello y sus ropas, sobre todo en contextos festivos o conyugales. También se hacía uso de ungüentos medicinales o bálsamos para tratar heridas, dolores musculares o para relajación, especialmente entre mujeres embarazadas o durante el posparto. El cabello femenino era considerado un símbolo de belleza y honra, y por eso se trataba con cuidado. La mayoría de las mujeres hebreas llevaban el cabello largo, ya que el cortárselo era mal visto en la cultura hebrea tradicional, especialmente entre mujeres casadas. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 15, Pablo afirma: a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. El cabello se solía trenzar, enrollar o recoger en moños, generalmente cubierto por un velo en espacios públicos. Las trenzas eran comunes y podían combinarse con cintas de tela o pequeños adornos tejidos. Las mujeres más acomodadas, especialmente en ciudades como Jerusalén o Cesarea, podían permitirse peinados más elaborados, influenciados por modas grecorromanas, aunque los sectores más tradicionales y religiosos favorecían la simplicidad y el recato. La Biblia menciona en varias ocasiones el uso de joyería y adornos femeninos, lo que demuestra que estos elementos eran comunes en la vida de las mujeres hebreas. En Isaías, capítulo 3, versículos 16 al 23, el profeta describe de manera crítica la vanidad de algunas mujeres de Jerusalén, enumerando una larga lista de adornos: zarcillos, brazaletes, diademas, anillos, joyeles, ajorcas, cinturones, perfumes, tocados, espejos. Si bien el tono del pasaje es una reprensión contra el exceso y la superficialidad, también evidencia que ese tipo de accesorios eran usados con frecuencia. La clave no estaba en el uso de ornamentos, sino en el corazón con que se llevaban. Las mujeres usaban zarcillos de oro o bronce, brazaletes simples o con grabados, pequeños collares con cuentas de cerámica o piedras, tocados con bordados, cintas o incluso monedas, en clases altas, y cinturones decorativos en vestidos festivos. Cabe resaltar que las mujeres de condición humilde no podían acceder a muchas de estas cosas, y solían adornarse con elementos simples hechos en casa o adquiridos en los mercados locales. Los arqueólogos también han encontrado en ciudades del primer siglo objetos como peines de madera o hueso, recipientes para aceites y perfumes, espejos de metal pulido, pinzas, agujas y alfileres para el cabello. Estos hallazgos, especialmente en lugares como Magdala y Jerusalén, confirman que las mujeres hebreas se preocupaban por su presentación personal, sin perder de vista los valores de modestia y reverencia que marcaban su estilo de vida. El uso de adornos y el cuidado personal no era incompatible con la fe, siempre y cuando no se convirtiera en un exceso o en motivo de orgullo. Las mujeres hebreas sabían que la verdadera belleza venía de un corazón temeroso de Dios. En Proverbios, capítulo 31, versículo 30, se nos dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Este versículo resume perfectamente la visión bíblica del arreglo femenino. La belleza externa tenía valor, pero la verdadera gloria estaba en el carácter. Así, las mujeres hebreas de los tiempos de Jesús combinaban dignidad, limpieza, recato y una belleza serena, reflejo de su identidad espiritual y cultural.
La vida de las mujeres hebreas en tiempos de Jesús estaba profundamente marcada por la estructura familiar, la religión, la comunidad y la economía doméstica. Aunque vivían en una sociedad predominantemente patriarcal, eso no significa que sus roles fueran pasivos o irrelevantes. Muy al contrario, eran el corazón del hogar y pilares de la vida cotidiana. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, la rutina diaria de una mujer hebrea estaba repleta de responsabilidades esenciales. Estas tareas no solo eran fundamentales para la supervivencia de la familia, sino que también estaban conectadas con el propósito espiritual de su identidad como parte del pueblo de Dios. La mayor parte de las mujeres hebreas del siglo I desempeñaban múltiples funciones dentro del hogar, especialmente en zonas rurales como Galilea, Nazaret o Betania. Entre sus labores estaban preparar los alimentos diarios, incluyendo moler el grano para hacer pan, una tarea que podía tomar varias horas al día. Cargar agua desde pozos o fuentes, muchas veces caminando largas distancias, como lo vemos en el relato de la mujer samaritana en Juan, capítulo 4. Cuidar a los niños, educarlos en los principios de la ley y mantener el orden familiar. Lavar, coser y remendar la ropa de todos los miembros del hogar. Encender y mantener el fuego, tanto para cocinar como para iluminar la casa por las noches. En Proverbios, capítulo 31, versículos 13 al 27. Se describe a la mujer virtuosa como aquella que busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia. Considera la heredad y la compra. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Este retrato nos muestra que las mujeres eran activas, emprendedoras, sabias y profundamente comprometidas con el bienestar del hogar. En muchas familias, especialmente en zonas agrícolas, las mujeres también trabajaban en el campo junto a sus esposos e hijos. Participaban en la siembra y cosecha de cereales y hortalizas, el cuidado de animales domésticos como gallinas, cabras o ovejas, la producción de queso, aceite de oliva o vino, productos que se usaban tanto para consumo familiar como para intercambio comercial, la venta o trueque de tejidos, pan, artesanías o aceites en los mercados locales. Esto se confirma en Hechos, capítulo 16, versículo 14, donde se menciona a Lidia, una mujer vendedora de púrpura, lo cual muestra que algunas mujeres también tenían roles destacados en el comercio y eran respetadas por su labor. La hospitalidad era una virtud altamente valorada en la cultura hebrea, y las mujeres eran las principales responsables de ofrecer alimento, agua y descanso a los visitantes. En muchas ocasiones eran las mujeres quienes preparaban la casa para recibir a los invitados, como vemos en Lucas, capítulo 10, versículo 38, donde Marta recibe a Jesús en su hogar. Además, las mujeres participaban activamente en eventos comunitarios, tales como celebraciones religiosas, como la Pascua, donde debían ayudar en la preparación de los alimentos rituales, bodas, donde eran responsables de decorar, cocinar y asistir a la novia, como en Juan, capítulo 2, en las bodas de Caná. Funerales, donde expresaban el duelo de forma visible, llorando, tocando instrumentos o acompañando a la familia. Las mujeres también estaban presentes en las sinagogas, aunque en espacios separados de los hombres, y participaban en el aprendizaje oral de la Torá, especialmente en el ámbito familiar. Una de las funciones más sagradas de la mujer hebrea era la maternidad. No solo en el sentido biológico, sino como guardiana de la fe y formadora espiritual de las nuevas generaciones. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, Pablo elogia la fe de Timoteo, recordando cómo ésta le fue transmitida por su madre Eunice y su abuela Loida. Esto muestra que, aunque los hombres eran los principales responsables del estudio formal de la ley, las madres hebreas eran las primeras maestras de los hijos, enseñándoles desde temprana edad a orar, recitar las Escrituras y vivir conforme a los mandamientos. A pesar de su importancia dentro del hogar y la comunidad, las mujeres hebreas sí enfrentaban limitaciones legales propias de una sociedad patriarcal.
Algunas de estas restricciones eran: no podían testificar en juicios como testigos plenos en la mayoría de los casos, no heredaban bienes al igual que los hombres, salvo en excepciones específicas, como las hijas de Zelofejad en Números, capítulo 27. No podían ocupar cargos oficiales en el templo, ni enseñar públicamente en la sinagoga. Su testimonio era considerado de menor peso en asuntos legales o ceremoniales. Sin embargo, Jesús y el cristianismo primitivo rompieron muchos de estos esquemas, permitiendo que las mujeres fueran discípulas, testigos de su resurrección y colaboradoras en el avance del Evangelio. En conclusión parcial, las mujeres hebreas en tiempos de Jesús tenían rutinas intensas, llenas de responsabilidades que sostenían la vida familiar, espiritual y comunitaria del pueblo judío. Su rol social, aunque limitado por ciertas normas, era vital y profundamente respetado dentro del tejido de la sociedad del siglo I. En el contexto del siglo I, las mujeres hebreas vivían bajo una estructura social profundamente patriarcal, donde su valor era, en gran medida, definido por su papel como esposas y madres. Aunque eran respetadas en el hogar y honradas por sus contribuciones, su participación en la vida espiritual y pública estaba fuertemente limitada por las costumbres religiosas y sociales de la época. En muchos círculos del judaísmo de aquel tiempo, la mujer no podía estudiar formalmente la Torá, no se le permitía enseñar en la sinagoga ni ocupar posiciones de liderazgo espiritual. En oraciones tradicionales, algunos varones incluso agradecían no haber nacido mujer. Aunque estas oraciones no aparecen en la Biblia, sí reflejan la mentalidad común en ciertos sectores religiosos. Sin embargo, Jesús de Nazaret rompió radicalmente con esas limitaciones y restauró la dignidad espiritual de la mujer hebrea, tratándola no como un ser inferior, sino como una discípula, hija de Dios y parte activa del reino. En Juan, capítulo 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Esta escena es profundamente revolucionaria. Primero porque Jesús, un varón judío, habla públicamente con una mujer, algo culturalmente inapropiado en ese contexto. Segundo, porque ella era samaritana, un pueblo despreciado por los judíos. Tercero, porque ella era una mujer con una vida cuestionable, al haber tenido 5 maridos. Aún así, Jesús no solo le habla, sino que le revela por primera vez a alguien que Él es el Mesías. Juan capítulo 4, versículo 26. Yo soy el que habla contigo. Esta mujer se convierte en la primera evangelista registrada en el Evangelio de Juan, llevando a su pueblo a conocer a Jesús. Esta historia demuestra que el valor espiritual de la mujer no está en su pasado, sino en su disposición a creer y anunciar la verdad. Aunque los 12 apóstoles eran varones, Jesús tuvo muchas seguidoras mujeres que lo acompañaban, lo apoyaban económicamente y aprendían de sus enseñanzas. En Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, se menciona que le acompañaban algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades: María, llamada Magdalena; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y muchas otras que le servían con sus bienes. Estas mujeres no eran simples espectadoras, eran discípulas activas, comprometidas con la misión de Jesús, y muchas de ellas pertenecían a diferentes clases sociales, lo que habla del alcance transformador del mensaje del reino. Jesús no solo les enseñó, también las defendió públicamente. En Juan capítulo 8, cuando una mujer adúltera es llevada ante él para ser apedreada, Jesús responde con sabiduría y compasión: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Versículo 7. Con esta acción, no solo salva la vida de la mujer, sino que confronta la hipocresía de una sociedad que juzgaba duramente a la mujer, pero no al hombre implicado en el mismo pecado. También en Lucas, capítulo 7, una mujer pecadora unge los pies de Jesús con perfume y lágrimas. Los fariseos la critican, pero Jesús dice: sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Versículo 47. Jesús restauró públicamente la dignidad de mujeres marginadas, dejando claro que el perdón y la gracia no estaban reservados a unos pocos, sino disponibles para todos. Uno de los momentos más impactantes del Nuevo Testamento es que fueron mujeres quienes primero vieron a Jesús resucitado.
y no los apóstoles varones. En Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7, el ángel le habla a las mujeres en la tumba. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. En Juan capítulo 20, es María Magdalena quien tiene un encuentro directo con el Jesús resucitado y se convierte en la primera mensajera del evento más importante de la fe cristiana, la resurrección. Este hecho tiene un peso tremendo si consideramos que, en la cultura judía del siglo I, el testimonio de una mujer no era legalmente válido en un juicio. Y sin embargo, Dios escoge a mujeres como las primeras testigos del milagro central del cristianismo. Esto no fue casualidad, fue una declaración profética de igualdad espiritual y restauración del valor perdido. Las mujeres siguieron teniendo un rol importante en la iglesia del primer siglo. En Romanos capítulo 16, Pablo menciona a varias mujeres destacadas. Febe, quien es llamada diaconisa y enviada como portadora de la carta a los romanos. Priscila, quien junto con su esposo Aquila instruye a Apolos, un predicador elocuente pero incompleto en doctrina. Junias, quien es mencionada entre los apóstoles. Según algunas traducciones antiguas, estas mujeres no solo servían en lo práctico, sino que también enseñaban, dirigían y colaboraban activamente en la obra del reino. Jesús no solo sanó a las mujeres, ni solo las escuchó o perdonó, sino que les devolvió su voz, su valor y su identidad espiritual. Les mostró que eran hijas del Padre, dignas de recibir la palabra, de servir, de liderar y de ser parte de la historia sagrada. En tiempos donde la mujer era vista como inferior o secundaria, Cristo le dio un lugar en el centro del reino. Por eso, para entender el rol y el estatus espiritual de la mujer hebrea en tiempos de Jesús, no basta con estudiar la cultura. Hay que mirar a Jesús. Él no solo las valoró, las transformó para siempre. ¿Qué imagen nos queda hoy? Las mujeres hebreas en tiempos de Jesús no eran figuras idealizadas ni fantasiosas, sino reales, fuertes, modestas y profundamente espirituales. Tenían una belleza distinta a los estereotipos modernos, una belleza marcada por la dignidad, la fe, el servicio y la sabiduría. Conocer cómo eran realmente nos ayuda a derribar los mitos y a conectar más profundamente con las historias bíblicas, sabiendo que fueron protagonizadas por personas reales, en contextos reales, con vidas tan intensas y humanas como las nuestras. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Te imaginabas así a las mujeres hebreas? ¿Crees que la imagen que nos han enseñado ha distorsionado la realidad bíblica? Suscríbete y activa la campana para más contenido que une historia, Biblia y verdad revelada como nunca antes.